Buenas tardes. La Escuela de Formación de Auxiliares de la Corte de Lima, a cargo del doctor José Antonio Neira Flores, tiene el agrado de presentar al doctor Cristian Stein Cárdenas, abogado por la PUC, maestría en Derecho Civil y Comercial y doctorado en Educación, especialización en Resolución de Conflictos. Ex magistrado, juez civil y juez superior en la Sala Civil, en la cual el tema de hoy es conciliación extrajudicial, los interdictos frente a la obligatoriedad. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a competir un poco con el evento que está afuera en sonido. Lo bueno que tenemos buenos parlantes, a pesar de la voz un poco apagada por una gripe que hace una semana me acompaña, pero ahí vamos. El tema de hoy es un tema eminentemente práctico, un tema que me llamó mucho la atención cuando era magistrado, en el sentido de apreciar en los diferentes juzgados una falta de uniformidad de criterio de los magistrados a la hora de exigir el acta de conciliación o el intento conciliatorio como requisito de procedibilidad. En un juzgado civil sí, en el del costado no lo exigían, en unos exigían solamente para interdicto de recobrar, en otros para ambos tipos de interdicto, recobrar y retener, y existía mucha discordancia de criterio por parte de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales en cuanto a la exigencia. Es por eso que esta exposición va a versar de un tema muy práctico, con algunos ejemplos y casos límites que pondremos más adelante, y ha puesto a disposición de la escuela las diapositivas completas para que se las puedan transmitir a ustedes sin ninguna restricción. Empezando de la siguiente manera. La conciliación extrajudicial, los interdictos frente a la obligatoriedad. Siguiente, por favor. Esta es una pequeña introducción, ¿no? Esta exposición tiene la finalidad de presentar de manera clara y directa una aproximación al tema de la demanda interdictal frente al requisito de procedibilidad conciliatorio en función a ideas y comentarios presentados en un discurso amigable para su fácil entendimiento. Siguiente. Las normas. Vamos primero a contextualizarnos dentro del marco normativo para poder ir avanzando a la casuística. El marco regulatorio de los interdictos está definido a nivel sustantivo en el Código Civil, artículo 921, defensa posesoria judicial. Todo poseedor de muebles inscritos y de inmuebles puede utilizar las acciones posesorias y los interdictos. Si su posesión es de más de un año, puede rechazar los interdictos que se promuevan contra él. Vemos entonces, siguiente por favor, vemos nosotros, a raíz de esto, que a nivel sustantivo en el Código Civil, la defensa judicial está basada fundamentalmente en dos tipos de acciones, la defensa posesoria y los interdictos, que veremos más adelante, y como sabrán ustedes, en una se tiene que mostrar pues, la propiedad y en otra solamente se tiene que mostrar la posesión. Ahora, a nivel adjetivo, en el Código Procesal Civil, artículos 546 y 597 al 607. 546, procedencia. Se tramitan en proceso sumarísimo los siguientes asuntos contenciosos. 5, interdictos y defensa posesoria judicial. Es decir, en el 546 del CPC se instrumentaliza pues este derecho sustantivo previsto en el Código Civil. Siguiente, por favor. Los alcances de la protección interdictal. Es poseedor aquel que usa, disfruta o dispone de un bien, atendiendo lo señalado en el artículo 896 del Código Civil, al ser estos los atributos del derecho de propiedad. ¿Qué dice el 896? La posesión es el ejercicio de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Estamos viendo cuáles son los alcances de esta protección interdictal y si por sus características ameritaría la exigencia del requisito conciliatorio a nivel procedimental. Siguiente, por favor. Los interdictos, conjuntamente con las acciones posesorias, constituyen la dimensión judicial de la defensa de la posesión. La protección judicial, vamos a ver más adelante también que la posesión tiene dos tipos de defensa, la defensa extrajudicial y la defensa judicial. La judicial se basa, vuelvo a repetir, en los interdictos y las acciones de defensa posesoria. Siguiente, por favor. No nos ocuparemos de los alcances de la dimensión extrajudicial, dispuesta en el artículo 920 del Código Civil, pero la mencionaremos referencialmente con esta modificación que tuvo no hace muchos años. Siguiente, por favor. Anterior. Vale diferenciar que las acciones posesorias, y esto es un punto muy importante para ver cuál es la naturaleza de los interdictos y sus alcances o cobertura de protección.
Las acciones posesorias son procesos judiciales que protegen el derecho a la posesión, lo que generalmente se conoce como mejor derecho. ¿Quién tiene mejor derecho a la propiedad? ¿Quién tiene mejor derecho a la posesión? Las acciones posesorias defienden el derecho a la posesión y los interdictos protegen el derecho de la posesión como situación de facto, como circunstancia actual y vigente que es perturbada en virtud de actos de despojo o netamente perturbación. Y los interdictos protegen el derecho de la posesión. Sus procedimientos son diferenciados, llevándose las primeras mediante el proceso de conocimiento y los otros por el proceso sumarísimo. Quiero que quede claro, entonces, en el panorama de defensa posesoria tenemos la defensa posesoria extrajudicial, 920, con algunos alcances que mencionaremos tangencialmente, y la defensa judicial, que son defensas posesorias e interdictos. Dentro de los interdictos diferenciados tenemos de recobrar y de retener, como veremos en la diapositiva siguiente. Por favor, siguiente. Los interdictos regulados actualmente en el Perú son dos. El interdicto de retener va dirigido a que cese la perturbación de la posesión y el interdicto de recobrar tiene por objeto la recuperación de la posesión ante el despojo. Recordarán algunos colegas que hemos trabajado con el Código de Procedimientos Civiles, el antiguo, que existían 4 tipos de interdictos. Además de recobrar y retener, el interdicto de obra nueva y el interdicto de obra ruinosa, que ahora se han subsumido en el interdicto de retener. Ahora entonces solamente tenemos dos interdictos. Retener ante actos perturbatorios, que la casuística es básicamente infinita, y el interdicto de recobrar ante actos de despojo. Como cuestión previa, en estos dos tipos de interdictos bien diferenciados, nosotros, más allá del tema de la categoría o del contenido de cada categoría jurídica, pongámonos a pensar, ya hablando en la dimensión resolutiva de la conciliación, cuál será el ánimo de los agentes interactuantes. Eso es muy importante porque este tema vincula lo netamente jurídico, civil y procesal civil con lo resolutivo conciliatorio, que tiene más que ver con las personas en sí, con los intereses y con el ánimo. Intereses que están matizados y entreverados con las emociones derivadas de las circunstancias que motivan las pretensiones. Yo les pongo, antes de ir avanzando con lo netamente jurídico, para que no parezca clase de procesal. A ver, si ustedes están en su casa y tienen un vecino que les pone la música fuertísima todos los días cuando llega del trabajo a las 9 de la noche, ¿eso es un acto perturbatorio o no? Sí es un acto perturbatorio. O tienen un vecino que cuadra su camioneta todas las noches encima de su jardín y se los para malogrando. Es un acto perturbatorio. Pero son actos perturbatorios que generan, si bien es cierto, pues algún tipo de molestia, no se pueden comparar con ¿qué? No se pueden comparar con... ¿Otro micro? Sí, que está haciendo. ¿Se escucha mejor acá o igual? Está bien, doctora, no se preocupe. No se puede comparar esa molestia con la molestia que tendrían ustedes que vienen a trabajar o vienen al curso, llegan a su casa y el vecino se metió en su casa. Ha ocupado su casa y ya no los deja pasar. ¿Qué es más grave como en el sentir de las personas? ¿El acto de perturbación o el acto de despojo? Evidentemente el acto de despojo. Entonces, pónganse a pensar ustedes. Justo ahora venía, hace un momento de Cancillería, tuve reunión ahí con un gran amigo mío, que hemos trabajado juntos, y me comentó de qué era la conferencia que iba a dictar, y él es abogado, le fui comentando, y le puse un ejemplo. ¿Qué pasa si tú llegas ahora a las 8 de la noche o 9 de la noche a tu casa, y sucede que tu vecino te quitó tu casa, no te deja pasar? Tú ¿tendrías ánimo para invitarlo a una audiencia de conciliación para llegar a un acuerdo para que se vaya? Complicado, ¿no? Según el esquema presente, algunos sostienen que sí, que es un requisito de procedibilidad, que si no lo invitas, te declaran improcedente la demanda por falta de interés para obra. Entonces, yo me pongo a pensar, está bien, como abogado y ex magistrado, lo procedimental, ¿correcto? Y lo sustantivo, lo objetivo, lo de puro derecho. Pero también, como instructor en conciliación hace más de 25 años, me pongo a pensar, ¿sí? ¿Y qué pasa con el sentimiento? ¿Qué pasa con las emociones? Emociones que son manifestación de un sentimiento. ¿Qué es más grave? ¿Que te quiten o que te molesten? Bueno, hay gente que cierto tipo de molestias las puede llegar a evitar de manera irreparable también. Pero hay que marcar una diferenciación. O sea, primero, la primera pauta que puedo yo decir es que, les voy adelantando, yo lo considero que la regulación legal deba ser la misma para los dos tipos de interdicto.
en lo que se refiere a la conciliación. No puede exigirse en ambos casos. Y les voy adelantando una opinión que las veremos en las conclusiones. Yo podría aceptar en algún caso que sea facultativa en el caso, en los supuestos de interdicto de recobrar, ¿ya? Y en los de retener podría ser obligatoria, aunque me caben mis dudas. No pueden obligar a una persona que ha perdido por despojo, y todo despojo implica violencia, ¿o no? Quitarle algo a alguien es un acto de violencia, definitivamente. Entonces no pueden pedirle que se siente a conversar gratamente con esa persona para negociar cómo me devuelven lo que tú me quitaste. Correcto, o sea, esto es como, a ver, marcando las distancias, es como un secuestro. Yo secuestro a tu hijo, si quieres que te lo devuelva, sentémonos a negociar. Algo por el estilo. Entonces, desde el punto de vista resolutivo, no creo que las normas procedimentales deban tener la misma exigencia a nivel formal para los interdictos, para la procedencia o procedibilidad de los requisitos de retener y de recobrar por igual. Eso se los voy adelantando. Entonces, ya vamos ubicándonos, ¿no es cierto? La defensa posesoria puede ser defensa posesoria extrajudicial o judicial. La extrajudicial la retomaremos con la modificación del 920 y la judicial, las defensas posesorias e interdictos. ¿Qué defiende la defensa posesoria? El derecho a la posesión, derecho a poseer, el mejor derecho, como es que le dicen, ¿ok? ¿Y qué defienden los interdictos? El derecho de la posesión como circunstancia vigente y actual, ¿ok? Ya, sigamos, por favor. La cobertura de protección de los interdictos alcanza el derecho de poseer, repitiendo, por sobre el derecho a poseer, resultando que cualquier poseedor, legal o ilegal, legítimo o ilegítimo, de buena o mala fe, por ejercer de hecho la posesión, tiene el derecho de protegerla mediante los interdictos, ya sea para que cesen los actos perturbatorios o para que se le restituya el bien del que ha sido despojado, sin importar su calidad de usurpador, copropietario, contraparte contractual vigente o no, etc. Esto es sumamente importante. Yo recuerdo uno de mis expedientes en materia de grado, cuando me gradué de abogado, fue justamente el primer interdicto de recobrar que subió a la Suprema. En casación hace muchísimo, que lo vio el estudio, hace muchísimos años de esto. ¿Ya? Ahí empecé yo a preocuparme por el tema de defensa posesoria y ya ejerciendo como magistrado se enriqueció esa inquietud con la casuística que es, como vuelvo a repetir, prácticamente infinita. Fue el caso, ¿se acuerdan ustedes? Camino al sur, por el silencio, no hay un tanque de agua inmenso que lo revisten como lata de Coca-Cola, de Pepsi, no hay un tanque de agua, justo entrando por el silencio ya. Sobre ese tanque de agua fue mi expediente de grado, una asociación pro vivienda junto con... Entre Pepsi y Coca-Cola básicamente fue la cosa, fue hace muchos años. Fue muy interesante porque hubo un expediente de este vuelo donde se estudió mucho la doctrina de los interdictos. A raíz de eso me preocupé por estudiar, vuelvo a repetir, enriquecido con la experiencia como magistrado. Esto es sumamente importante. ¿Qué te da la legitimidad a ti para obrar en el caso de un interdicto? ¿Tu calidad o tu condición jurídica? No. Te lo da una situación de hecho, que tú seas poseedor. Pero eres usurpador, pero soy poseedor. Sácame con el proceso, pero no violentes la situación de hecho. ¿Correcto? Entonces, vean qué interesante. Resultando que cualquier poseedor, legal o ilegal, legítimo o ilegítimo, de buena o mala fe, por ejercer el hecho de la posesión, tiene el derecho de protegerla mediante los interdictos, ya sea para que cesen los actos perturbatorios o los actos de despojo. Entonces, repito, ¿cuál es el objeto de los interdictos? Defender el derecho de posesión, la fotografía actual del contacto con el bien, en este caso, bien mueble registrable o bien inmueble. Casi siempre son bienes inmuebles. Se defiende el derecho de la posesión. No es el llamado mejor derecho. El derecho a poseer es otra cosa. El mejor derecho de propiedad o de posesión es un derecho a. ¿Quién tiene derecho a poseer? ¿Quién tiene derecho a ser propietario? O mejor derecho. En los interdictos son otra cosa. Define una situación de hecho que es la posesión inmediata en ese momento. Y eso legitima al actor para interponer esta acción. Siguiente, por favor. La experiencia nos indica que la mayor incidencia de interdictos se da sobre los inmuebles. Dato que nos lleva a tomar conciencia de la importancia de esta figura en un medio social en donde se ha consolidado la informalidad.
y el despojo, derivados de los mensajes que las autoridades irresponsables dan sobre lo que son políticas sociales, instrumentalizadas por acciones asistencialistas, sustentadas por un discurso demagógico y polarizante. A ver, ¿de dónde saco esto? De mi experiencia como funcionario público. Cuando trabajé en municipalidades, con esta, digamos, esta bendita política de regalar títulos de propiedad o algo más grave que los títulos. ¿Saben qué? Porque el título finalmente sanea, entre comillas, algo. Las benditas constancias de posesión. Mi experiencia a lo largo del Perú, en algunas sedes municipales, me ha llevado a ver que estamos en un país netamente informal, que la mayor cantidad de personas no tienen título de propiedad de los predios donde habitan. Yo recuerdo, viajé a la selva a ejercer como magistrado el año 2002 a un juzgado mixto en la ciudad de Aguaitía, en Padre Abad. Imagínate, me mandan de profesor de Derechos Reales y Contratos de un estudio de Lima a una realidad completamente diferente. A los 31 años yo aprendí, y cuando en el juzgado yo vi, un juzgado mixto, que las operaciones de compraventa no eran compraventa de bienes, eran compraventa de posesión y compraventa de derechos posesorios y mejoras. La operación más frecuente allá, el tráfico jurídico, digamos, que era moneda corriente, eran derechos posesorios y mejoras. Eso no era lo que se vendía. No era, entonces, eso iba contra toda la teoría que yo tenía en la cabeza, o sea, que he venido enseñando hasta ahora cuando el mundo real escapa a lo que estudiamos en la universidad. O sea, me fui de cara contra la realidad. Me enseñó muchísimo, tenía 31 años, el año 2002, cuando fui juez de primera instancia, por el juzgado mixto de Padre Abad. ¿Perdón? Y además algo muy interesante. Yo decía, pero ¿qué lógica tiene que ellos compren y vendan si no tienen nada? O sea, es más, son terrenos invadidos y que uno le vende al otro, pero lo que vende, ¿qué es? Uno lo cerca y le vende la posesión con la mejora del cerco. El otro le hace el pozo. Al tercero le vende la posesión con el cerco y el pozo. El tercero le hace una ramadita o una casita de 2 pisos de madera. Entonces le vende la posesión, el cerco, el pozo y la casita. Entonces, y así van incrementando el valor y el tráfico jurídico se hace por derechos posesorios y mejoras. Para mí eso fue súper enriquecedor. Me di cuenta que el derecho va mucho más allá de lo que estudiamos en la universidad. Y yo ya era docente 10 años en la universidad. Entonces dije, bacán, vamos a estudiar esto. Y me di con la sorpresa de que uno de los principales problemas son las benditas constancias de posesión. Y no hablamos de superposición, de un mismo predio perfectamente delimitado, había 5 constancias de posesión emitidas por diferentes agentes. El agente municipal, el presidente de la comunidad, el comisario, el médico brujo, un poco más daba también todos se creían con derecho a emitir una constancia de posesión. Y todas las personas se creían con derecho a discutir, pues, la tenencia de ese bien en función de esos papeles. Cuando las municipalidades, por ejemplo, están autorizadas a otorgar constancias de posesión única y exclusivamente, ¿para qué? Para la viabilización de servicios públicos. No es que te están a ti validando que tú eres el arraigo en ese bien. Te están diciendo, te doy constancia para que tú puedas gestionar la instalación de servicios públicos por una cuestión social. No es que la municipalidad se convierte en cómplice de una usurpación, pero así se está manejando. Y además, en varias municipalidades provinciales, en esta gerencia de servicios sociales, etcétera, cuando venían las asociaciones de vivienda, esa era una modalidad que tenía de tráfico de tierras, y yo lo pude ver como funcionario público, y me opuse a eso, fue lo siguiente. Venía la asociación de vivienda, entonces tenía que escribirse el consejo directivo de la asociación tenía que estar inscrito en la municipalidad para que pueda reconocerse a sus delegados, ¿correcto? Y salió una resolución, me parece que era de alcaldía, ¿ya? Reconociendo la inscripción del consejo directivo de la asociación de moradores del asentamiento humano XXX, no, suena muy vulgar, ¿ya? Para efectos de poder concurrir a las reuniones conjuntas con que cite el alcalde. Ya. Pero en esas resoluciones se les daba arraigo. Decía, de la asociación
comprendida por los terrenos tal y tal y tal. Entonces había un reconocimiento oficial de una circunstancia irregular, porque eran terrenos sin litigio. Y ellos se cogían de ese reconocimiento del consejo directivo, donde de contrabando le metían el arraigo en los terrenos que ocupaba la asociación de la cual eran consejo directivo, para poder pedir luego judicialmente la prescripción. Entonces, hay una serie de mecanismos administrativos muy mal utilizados que sirven pues para respaldar a veces pretensiones ilegítimas. Y eso se hace muchísimo. Por eso menciono en esta diapositiva las autoridades irresponsables que dan sobre políticas sociales, ¿no? Que prometen el oro y el moro, reparten constancias de posesión, pero no con la intención de facilitar o viabilizar el acceso a los servicios públicos, como dice la ley, sino ¿para qué? Para facilitar o para propiciar la usurpación de terrenos. Están fomentando las invasiones y la comisión de delitos, como son la usurpación en todas sus modalidades, dándole cierto tipo de reconocimiento con estas constancias, con estas resoluciones de reconocimiento de consejo directivo, o con estas constancias de posesión medio truchas que a veces se establecen. Entonces, o se otorgan. Es un punto a tomar en cuenta también. Y esas personas tendrían derecho a plantar interdictos o no, es un tema con una dimensión mucho más social. Siguiente, por favor. Resulta necesario precisar que los interdictos como manifestación de la defensa posesoria judicial se convierten frecuentemente en el segundo peldaño del perturbado o despojado. Perturbado por actos, pues, digamos, que tienen que ver con el interdicto de retener, y despojo con el interdicto de recobrar. En su trajín para defender su posesión, ante el fracaso de su primer intento de librarse de la perturbación o recuperar el bien que poseía. Entonces, acá estamos esbozando que existen dos pasos más o menos lógicos, no tiene que ser siempre así, pero más o menos lógicos en la defensa posesoria. Si a ti tú ves que te están quitando tu casa, ¿tú qué haces? ¿Intentas en ese momento repeler el ataque o no? Repeler esa usurpación. Entonces, estás accediendo a la defensa posesoria inmediata o defensa posesoria de hecho, artículo 920. Si ya te falla, podrías irte eventualmente, dependiendo de tu condición jurídica y tu facilidad de acceso al sistema, a un interdicto. ¿Correcto? Lo normal es que tú, si tienes posibilidad, repelas primero físicamente y luego recurras al interdicto. Siguiente, por favor. El primer peldaño lo constituiría, en algunos casos, la defensa posesoria extrajudicial o de hecho, dispuesta en el artículo 920 del Código Civil, modificado por el artículo 67 de la Ley 30.230. Por favor, siguiente. Artículo 920. Defensa posesoria extrajudicial. El poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él o el bien y recobrarlo si fuere desposeído. Siguiente. La acción se realiza dentro de los 15 días siguientes a que tome conocimiento de la desposesión. ¿Se acuerdan que antes era un día? Hace muchos años. En cualquier caso, debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias. Este parrafito, pues, ya implica un análisis, digamos, contextualizado en cada caso, ¿no? ¿Cuáles son vías de hecho no justificadas? A ver, si vienen 10 matones con palos y yo saco un revólver, ¿es justificado o no? Entramos a la discusión, algo así como la proporcionalidad de medios en la legítima defensa en lo penal. O sea, ¿en qué circunstancias es digamos, aceptable una vía de hecho o justificable dadas las circunstancias? Número, cantidad de personas, utilización de armas, era de noche, no veía bien, escuchaba bulla, yo disparé, pero eran 3 personas, pero parecían 20 porque gritaban como 20. Entonces, ojo con esto, este parrafito genera la necesidad de un análisis contextualizado en cada casuística, porque hay que ver cuándo era, dónde era, quiénes eran y cómo estaban. No es que únicamente se puede realizar esto mismo operación matemática, no, tiene que haber un análisis mucho más exhaustivo. Siguiente, por favor. El propietario de un inmueble que no tenga edificación o ésta se encuentre en dicho proceso puede invocar también la defensa señalada en el párrafo anterior, la posesoria inmediata, en caso de que su inmueble fuera ocupado por un poseedor precario. En ningún caso procede la defensa posesoria si el poseedor precario ha usufructuado el bien como propietario por lo menos 10 años. Acá hay claro, acá se está refiriendo
A buen entendedor, si está 10 años en el bien, se refiere a la prescripción, ¿no es cierto? 945 Código Civil, la prescripción. Recuerden que la prescripción adquisitiva o usucapión es una manera de adquisición de la propiedad por el solo transcurso del tiempo. ¿Qué te dice? El que posee de forma pacífica, pública y permanente como propietario con animus domini, ejerciendo actos públicos de dominio por 10 años, es automáticamente propietario, siendo el reconocimiento, siendo las gestiones notariales o judiciales un mero reconocimiento, teniendo carácter declarativo, no constitutivo, dicen las normas. Pero ahí hay algo que me preocupa. Está bien, están diciendo, si tiene más de 10 años, ya no procede contra él porque sería propietario, pero dice usufructuado. ¿Y usufructuado qué significa? Hacerlo trabajar para generar una renta. Debería decir poseído, nada más. Porque le están exigiendo, está yendo un poco más allá. Además de la exigencia de la permanencia pública, pacífica y continua por 10 años como propietario, le están pidiendo que lo haya trabajado. Porque el usufructo implica algo más. Implica una ganancia sobre la base de una cesión temporal del bien o no. Entonces, ahí creo que había una descalibración del tema. Si quisieron decir, bueno, si ya prescribió, no procede pues la defensa posesoria, porque ya es propietario, ¿qué lo vas a sacar? Pero están yendo un poquito más de la prescripción. Le están exigiendo los requisitos del 945, que son posesión continua, pacífica y pública, como propietario por ese elemento objetivo, pues, posesión pacífica, pública y continua, elemento subjetivo, como propietario, y además que lo haya usufructado, una actividad económica. Lo cual habría que estudiar un poquito más a fondo, ¿no? Para darle un pequeño ajustón a este tema. Siguiente, por favor. La Policía Nacional del Perú, así como las municipalidades respectivas, en el marco de sus competencias previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades, deben prestar el apoyo necesario a efectos de garantizar el estricto cumplimiento del presente artículo bajo responsabilidad. Apoyo para efectos de guardar el orden público en el caso pues, de alteraciones, disturbios, violencia, que la defensa posesoria, entenderán ustedes, mis queridos amigos, que en el caso de aplicación del 920, muy complicado es que la defensa, por favor, retírate de mi mujer. ¿Cómo no? Me voy a retirar. Nunca va a pasar eso. Siempre va a haber actos de violencia. Desde los insultos de ley, ¿correcto? Los típicos, hasta aventarse cosas, rotura de puertas, ventanas, si no es bombas molotov, balones de gas, que son las típicas, ¿no es cierto? ¿Vieron lo que sucedió hoy día en Quitos, o sea, en las noticias? A mí me indignó. ¿Será que tengo un hijo chiquito? Una profesora de un nido de inicial, de niños de 4 años, la profesora, que iba a ser desalojada de su casa por una cuestión de falta de pago, se llevó a los chiquitos del nido, a sus alumnos, a su casa y los puso en la reja como carne de cañón para evitar el desalojo. Eso pasó hoy en Iquitos. Salió en las noticias a mediodía. O sea, ¿dónde estamos? La persona que está encargada en la cual nosotros confiamos para que cuide a nuestros hijos cuando no estamos nosotros, se lo lleva para evitar un desalojo. Ven los policías de asalto con sus cascos, con la vara, todos los matones, y los chiquitos de 4 agarrados de la manito en la reja, cubriendo la puerta. Eso son cosas que son... ¿Dónde está llegando el sistema? Son absolutamente inaceptables. Esa señora debería ser denunciada por el Ministerio Público ya. Por exposición de personas en peligro y entre otras cosas más, ¿correcto? Imagínense que le pase eso a sus hijos, ¿ustedes qué harían? Ahí sí creo que podría valerme la emoción violenta, ¿no? En el caso de homicidio, ¿no? Porque la verdad resulta inaceptable. Pero en fin, era defensa posesor. Llegaron a un acuerdo finalmente. Los niños les fueron útiles para evitar el desalojo, porque estaba la policía ahí, y finalmente eso motivó que llegaran a un arreglo. O sea, para ella fue un instrumento de diálogo el usar a los niños. Ahora lo van a repetir en la noche de todas maneras, porque ha sido un escándalo. Bueno, la policía tiene que intervenir definitivamente, porque la defensa posesoria va a implicar actos de violencia psicológica o física de todas maneras. ¿Ok? Siguiente, por favor. En ningún caso procede la defensa posesoria contra el propietario de un inmueble, salvo que se haya operado la prescripción regulada en el artículo 950. Eso queda claro. Siguiente. Esto que hemos revisado nosotros, esos alcances de la defensa interdictal y la defensa posesoria inmediata o física, debe ser complementado con lo prescrito en el artículo 603 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley 30.199. 603. Interdicto a recobrar. Procede cuando el poseedor es despojado de su posesión, siempre que no haya mediado proceso previo. Obviamente, si estamos ante una ejecución de una resolución judicial,
no existe legitimación para... La situación de hecho se desvirtúa, porque ahí están aplicando un derecho declarado por un juez. Por lo tanto, no cabe oposición interdictal, de acción interdictal ante ejecución judicial. Eso creo que queda clarísimo, ¿no es cierto? Es más, ni el propietario inscrito puede oponerse, porque están declarando un derecho a favor de otra persona. Siguiente, por favor. Sin embargo, si se prueba que el despojo ocurrió en ejercicio del derecho contenido en el artículo 920, la demanda será declarada improcedente. Es decir, yo no puedo usar un interdicto, claro, yo te quito a ti, tú me sacas a patadas y yo te planteo un interdicto. Entonces, nadie sabe para quién trabaja. El sistema estaría amparando, claro, yo ejerzo, yo te quito, tú me sacas a patadas, tú ejerces tu derecho de defensa posesoria que el sistema prevé y yo utilizo el sistema judicial para contrarrestar el ejercicio legítimo de un derecho. Por eso, eso es absolutamente inaceptable. La demanda interdictal no procede cuando se prueba que el titular de la acción interdictal ha sido sacado a patadas en ejercicio legítimo del derecho de defensa extrajudicial, de la posición extrajudicial del poseedor verdadero. ¿Correcto? Queda claro eso, ¿no es cierto? Imagínense, pues nadie sabe para quién tú acabas victorioso defendiendo tu posesión y al final viene y te saca un juez, porque el otro fue a llorar. No, así no funciona. Siguiente, por favor. Procede a pedido de parte la solicitud de posesión provisoria del bien una vez que haya sido admitida la demanda, la que se sujeta a los requisitos y trámites de la medida cautelar. Claro, eso es una especie de cautelar en el interdicto que es muy chiquito, pero en principio siendo sumarísimo el interdicto, aunque en la realidad hay interdictos que duran como si fueran conocimiento, es una posibilidad, ¿no es cierto? Implementar la solicitud, una pseudo cautelar que es la posesión provisoria. Siguiente, por favor. Ahora bien, cuestionamientos. Ya que hemos más o menos definido cuál es el marco de defensa posesoria que el sistema nos provee, defensa posesoria de hecho y defensa posesoria judicial. La de hecho, ya vieron los alcances del 920, y la judicial, la defensa, la acción posesoria y los interdictos de recobrar y de retener. ¿Qué es lo que defendemos? El derecho de poseer, no a poseer. No es el mejor derecho. ¿Quién tiene derecho a la posesión o quién tiene mejor derecho de posesión? Eso no se discute. Un interdicto es una acción ágil, práctica, inmediata, que te defiende la posesión por sí misma. No importa si eres propietario, usurpador o perico los palotes, eso no interesa. Ahora viene la necesaria pregunta, señores. ¿Qué disposición tendría el perturbado despojado para reunirse con el perturbador despojante e intentar llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, luego de haber sufrido la perturbación, despojo y fracasar en su cese o recuperación, incluso si no ha recurrido a la vía de hecho previamente? Es decir, acá hay dos situaciones. Me sacan de mi casa, me voy de vacaciones una semana, regreso, ya no tengo casa. Pucha, y por la ventana veo un pato usando mi pijama, saludando. Pucha, qué bacán. Mi mujer no. ¿Qué es esto? González, ¿no? El que entra cuando tú sales. Me quitan mi casa. Yo intento recuperarla, porque recuerden, son 15 días a partir de que tomo conocimiento. Entonces yo tomo conocimiento, intento, por las vías de hecho, sacarlo. Me repelen, fracaso. ¿Qué ánimo creen ustedes que voy a tener yo de reunirme con esa persona para llegar a un arreglo? Incluso si ni siquiera intento recuperar, sino de frente voy a poder judicial a plantear un interdicto. Son dos escenarios, ¿no es cierto? He sido despojado, en un escenario intenté recuperar y fracasé, y en el otro escenario ni siquiera intenté y me voy de frente al interdicto. ¿Ustedes creen, volviendo a la pregunta que hice inicialmente, que esa persona despojada por actos de violencia, porque en este caso la violencia, el solo despojo ya es un acto de violencia, o es imposible quitarle algo a alguien sin violencia? Es violencia. No, que no se dio cuenta. No, señores, el acto de despojar, ¿la violencia tiene varias dimensiones o no? Ahora que está de moda la violencia, ¿no? Cada vez más. Violencia física, violencia psicológica, vis compulsiva, vis absoluta, amenaza, amedrentamiento, etcétera, etcétera. El solo hecho de que tú te sientas despojado de tu bien, ¿ya es violencia o no? Pero por supuesto que sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué disposición tendrá el despojado para poder sentarse a conversar con el despojante? No creo que mucha, ¿no? Siguiente, por favor. Lo que nos lleva a la pregunta subsecuente. ¿Es razonable exigirle al perturbado despojado
que invite al perturbador despojante, no hablamos si es legal, es razonable, a una audiencia de conciliación para cumplir con el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 6 de la Ley 26.8, Ley de Conciliación, modificada por el Ley 70, castigándolo ante su omisión con la improcedencia de la demanda interdictal por manifiesta falta de interés para obrar. Entonces, le están diciendo a una persona que fue despojado, encima intentó recuperar y lo sacaron a patada, salió humillado, salió quiñado, ¿ya? Que plantea una demanda al Poder Judicial y le dicen, no has presentado conciliación, por lo tanto tú no tienes interés para obrar. ¿Cómo que no sé en mi casa? ¿Quién más va a tener interés para obrar que yo? Es una inconsistencia para mí, absoluta inconsistencia. Me han quitado mi casa, me han pateado, me han insultado, me han botado a patadas al intentar recuperarla y ahora vengo donde usted, señor juez, y me dice que no tengo interés para obrar. ¿Por qué no? ¿Cómo quiere que lo llame una conciliación? O sea, no, es absolutamente inviable. Siguiente, por favor. Son dos cuestionamientos. Estimo que tendiendo a la naturaleza, características y alcances de la institución conciliatoria, no sería viable aplicar dicho método de solución de conflictos, además de la afectación del acceso a la tutela jurisdiccional y otros temas que no corresponde tratar en este momento. Yo creo, siendo conscientes de lo que es una conciliación, en palabras simples es una negociación asistida. ¿Qué es una negociación? Cuando dos personas se sientan para ponerse de acuerdo sobre algo en función a sus intereses, ¿correcto? ¿Qué es una conciliación? La misma vaina, pero con un tercero que sirve de guía, de conductor, que él no tiene interés involucrado, sino los asiste orientándolos, estimulando la dinámica del diálogo, la generación de propuestas en mutuo beneficio, atemperando a cualquier tipo de violencia, ayudándolos a estructurar acuerdos legales que puedan ser, que es una enfermedad actualmente en los acuerdos conciliatorios, que pueden ser ejecutables, porque yo he visto cuántas audiencias de conciliación con las partes llegaban a tener buena voluntad, no en este caso, sino en otros casos. Qué bacán están, pero no tenían la capacidad, digamos, o la pericia para poder plasmar en blanco y negro el acuerdo al cual estaban llegando. Y el conciliador era el encargado. El acuerdo muy bonito, pero era absolutamente inejecutable, porque no tenía términos claros de cumplimiento. Estaba lleno de buenas intenciones. Entonces, la conciliación es eso. Es un contexto de armonización, donde las partes confluyen, donde la voluntad 1 y la voluntad 2 confluyen en un punto común. Un punto común que a veces implica concesiones, que no son percibidas por las partes como retrocesos o renuncias, sino como aportes en un proyecto conjunto de solución que va a llevar a que ellos hacia adelante eliminen esa diferencia. No puede ser que no mejoran su relación, pero por lo menos no la empeoran. Eso es una conciliación. ¿Cómo creen ustedes que en un contexto de despojo, de perturbación, dependiendo, o de despojo, puede funcionar esto? Si el ánimo es importantísimo. El ánimo de las partes, la predisposición con la cual las partes asisten a una conciliación es fundamental. Por ejemplo, hay ciertos casos, existen algunos mecanismos alternativos anglosajones que son sumamente ilustrativos. Uno de ellos se llama la evaluación neutral, donde se establece sobre la base de personas conocedoras de la jurisprudencia, la casuística y las normas, cuál puede ser más o menos el destino de tu pretensión en diferentes sedes. Y te pueden decir, mira, en este caso, la relación está muy deteriorada, no te recomiendo una negociación directa porque puede ser contraproducente, mejor vete a un juez. O en este caso, a nivel comercial, existe una jurisprudencia arbitral muy interesante, vete a un arbitraje. ¿Correcto? Hay personas que se dedican a analizar el contexto del conflicto y te dice cuál es el mecanismo que resultaría más adecuado por las características. Si tú vienes a decirme que en un divorcio, por ejemplo, donde las partes ya ha habido actos de violencia absoluta, ha habido hasta disparos, ha habido heridos, ¿correcto? Las familias se han peleado. Recomendar una conciliación no creo que sea lo más propio. Mejor se vaya al juicio o no. Y que sea en sede judicial que se dirima la controversia. Porque las partes no van a tener ánimo de,
correcto, llegar a un arreglo porque la relación está demasiado mellada, demasiado golpeada, ya es irreconciliable, irreparable el daño emocional que tienen las partes. Igual pasa en este tipo de supuestos. La conciliación es un excelente mecanismo solo para cierto tipo de conflictos. ¿Qué familia civil? No. Dentro de lo civil, señores, yo he visto conflictos a nivel societario donde los socios se pelearon peor que marido y mujer. Y no se podían ni ver. Lo que podía resolverse, un tema de acciones, de contratos, netamente comercial, podía resolverse en una conciliación, las partes no podían verse ni en pintura. Entonces, ese conflicto tuvo que irse a juicio, definitivamente. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un tema comercial, netamente societario, la conciliación por sus características de mecanismo alternativo no funcionaba, porque trabajas con la gente y las emociones de la gente. Si eso ya está demasiado contaminado, ya fuiste como conciliador. Papá, al siguiente cuarto, ándate al juez. No funciona. Entonces, la idoneidad de un mecanismo alternativo es, digamos, circunstancial. No es que uno es mejor que el otro, que a lo comercial la conciliación, que el arbitraje para los... No. Acá hay que ver en cada caso. A veces hay conflictos tan golpeados que lo que se requiere es autoridad. Señor, al juez de frente. No, que vamos a comer nada. Lo que van a hacer acá es retroalimentar su propio conflicto, incrementar su propio odio y empeorar la circunstancia. Una autoridad, como chiquitos malcriados, a su casa. Que el papá decida finalmente. Es lo que se necesita, mano fuerte en algunos conflictos. En otros que sí, que uno ve una vía de solución, que hay por ahí pues un ánimo de componenda en el buen sentido, puede ser. Por eso debe analizarse el contexto conflictual en cada caso para determinar qué herramientas. Por eso es bueno que las conozcamos. Por eso, cuando yo me estudié en la universidad, yo no llevé ningún curso de negociación ni de conciliación, no existían. Estudié con el código antiguo, que era netamente confrontacional. Entonces, yo vine a estudiar esto justo el año que salí de la universidad. Entonces, ahora es importante que los abogados, para estar vigentes en el mercado, conozcan litigio, que sean buenos en el litigio, negociadores y también de arbitraje, que está cada vez más, sobre todo en temas administrativos, para que puedan aconsejar a su cliente cuál es la mejor manera, que se vuelvan analistas de conflictos. Un abogado hoy por hoy debe ser un analista de conflictos, no solamente un litigante neto y nato, sino debe ser un analista, decir, mira, este conflicto por estas características yo te recomiendo que vayas a tal, se puede, en este no negocies, en esto no hay conciliación posible, cumplamos la formalidad y de frente al litigio. O acá puede ser arbitraje, por la especialidad del tema, etcétera, dependiendo. Pero la conciliación como tal no es que sea la panacea tampoco, ni el arbitraje lo es, ni el juicio lo es. Los tres son sumamente útiles dependiendo de las características de cada conflicto. Por eso cuando vienen acá a defender algún mecanismo, se rajan las vestiduras, que la cultura de paz, manosean una categoría sin ni siquiera saber cuál es su contenido y sus alcances. No, a veces la conciliación puede ser una porquería, la embarras. Si llevas a conciliar ese conflicto, la vas a fregar peor, no seas bruto. Pero no, claro, los figuretis o los especialistas por espontáneos te van a recomendar porque viven de la conciliación solamente. No, acá el abogado debe ser integral, debe tener una visión panorámica de los mecanismos que tiene a la mano para poder favorecer el interés de su cliente. Porque finalmente recuerden que todo el sentido va dirigido a la paz social. ¿Correcto? Solucionar los conflictos de manera satisfactoria para nuestro cliente y para la sociedad, ganando nuestro billete. Claro que sí, pero para eso tenemos nosotros que estudiar y ponernos en cada circunstancia. ¿Sí? Siguiente, por favor. Considerando la naturaleza negocial, integrativa. ¿Qué significa esto? Integrativa es, hay muchas clasificaciones, pero hay dos tipos tradicionales de negociación, la distributiva y la integrativa. La distributiva es donde tienen la torta redonda y hay dos partes, A y B, que cada uno quiere comerse la mayor parte de la torta. ¿Ya? O sea, divides básicamente la torta en dos. ¿Ya? Y ambos se van empujando. Uno va a comer más que el otro. Lo que uno deja de comer se lo come el otro. Entonces, eso se llama la negociación distributiva o de suma cero. ¿Por qué suma cero? Porque si uno suma uno, la suma de uno significa la resta de otro, ¿no? Entonces, uno menos uno, cero. Si uno suma dos, el otro pierde dos. Dos menos dos, cero. La negociación distributiva o de suma cero se denomina así porque la ganancia de uno es la pérdida del otro. ¿Eso qué implica? Eso implica la implementación de un esquema ganar-perder.
Uno gana, uno pierde. En cambio, la integrativa no implica que uno coma más que el otro, implica que los dos se distribuyan de manera consensuada los recursos en función a sus propios intereses. Y si pueden hacer crecer la torta, mejor. ¿Por qué se llama integrativa? Integrativa colaborativa, porque se integran en un proyecto de solución conjunto. Eso implica implementar el esquema ganar-ganar, win to win, ¿no es cierto? Ganar-ganar, que es generar una solución consensuada en beneficio de ambas partes. Entonces, considerando la naturaleza negocial integrativa de la conciliación, debe tenerse en cuenta que como figura resolutiva resulta inaplicable, esto es mi opinión personal, a situaciones que implican la existencia de violencia que distorsiona el equilibrio de la relación materia de intento de recomposición, asimetría de poder impuesta. O sea, cuando hay violencia de por medio, señores, no hay conciliación. Es imposible que haya conciliación. ¿Por qué? Porque estamos hablando, imagínense el secuestro. Claro, en las películas dicen negociación, ¿no? Que hay una película que se llama El Negociador, ¿sí o no? ¿Recuerdan esa? Que es un negro y un blanco, que eran competencia, vivían en diferentes ciudades para diferentes equipos de policía, y resulta que uno de los capos negociadores con los secuestradores se convierte en secuestrador. Y entre los dos mejores negociadores policiales, uno es secuestrado y otro es secuestrado. Uno es de la policía y otro es secuestrador. Y empiezan a negociar y ambos conocían los trucos del otro. ¿Ya? Ese tipo de negociación no es este tipo de negociación, es una negociación especial, una negociación a nivel de criminalística, ¿ok? No es una negociación ni distributiva ni integrativa. ¿Saben por qué? Porque tiene un componente que se considera no negocial, que es el componente de la violencia. Cuando hay violencia, no cabe negociación, ni distributiva ni integrativa, como es la conciliación. Por eso digo, considerando la naturaleza negocial integrativa de la conciliación, debe tenerse en cuenta que como figura resolutiva resulta inaplicable a situaciones que implican la existencia de violencia que distorsiona el equilibrio de la relación en materia de intento de recomposición, asimetría de poder impuesta. Siguiente, por favor. Siendo que las circunstancias conformadas por actos de perturbación y sobre todo de despojo de los que se deriva la pretensión interdictal, sea cesatoria o recuperatoria, configuran un contexto en el que se violenta la posesión del accionante por parte del demandado, trastornándola, reduciéndola e incluso eliminándola. Entonces, yo sostengo que todo despojo es un acto de violencia. ¿Por qué? Porque en la psicología del despojado, dígame si no se siente violentado. Dígame si no se siente violentado. Definitivamente, que no es una violencia perceptible fácilmente, pero es una violencia que tiene consecuencias evidentes en la psicología y en la mente y en el ánimo del despojado. Siguiente, por favor. Lo que desvirtúa desde la perspectiva teórica la utilización de la conciliación como herramienta autocompositiva en el marco de actos de violencia manifiesta y evidente. Esto ratifica lo que acabo de decir. Siguiente, por favor. Además, se tiene el argumento que tratándose de una vía procedimental sumaria, no cabría dilatar el inicio del proceso con el trámite conciliatorio, ya que desnaturalizaría su vocación sumarísima. Claro, si el interdicto sumario, incrementar el tiempo con la audiencia de conciliación, que puede durar hasta 30 días, no resulta muy lógico, ¿no? Le quito el dinamismo que el sistema está buscando a la defensa posesoria judicial. Aunque, sin embargo, reconocemos que en la realidad judicial se aprecian procesos interdictales que duran incluso más que los de conocimiento. He visto algunos casos. Con lo que este argumento pierde fuerza por su contraste con el escenario litigioso actual. Bueno, lamentablemente hay ciertas circunstancias que son, pues, de replay, ¿no? Pero, sin embargo, en teoría, yo sí sostengo que al ser al tratarse los interdictos de procesos sumarísimos, incrementar fuera de las consideraciones respecto a la idoneidad del mecanismo conciliatorio, no resulta coherente pues con la naturaleza del sumarísimo o con la vocación del sumarísimo dilatarlo con 30 días o más de conciliación. Siguiente, por favor. Entonces, cabe una tercera pregunta. ¿Ves? Ya hemos puesto varias preguntitas, esta es la tercera. Estando a estas ideas, cabe interpretar que los interdictos deben ser considerados
dentro de las materias conciliables mencionadas en el artículo 7 de la Ley de Conciliación, se trata realmente de derechos disponibles en juego dentro de un marco de violencia desatada muy interesante. Recuerden que la conciliación se basa fundamentalmente en los llamados derechos disponibles. La pregunta de Marras siempre ha sido, desde el que participé como expositor en el primer curso de conciliación el año 98 en este país, el Ministerio de Justicia, es que Michi son derechos disponibles. ¿Cuáles? ¿Solo los patrimoniales? No necesariamente. En Colombia lo simplificaron mucho. O sea, es conciliable lo transigible, punto. Evitaron problemas. Acá no. Acá hay una lista. En las primeras normas de conciliación existía pues qué era disponible y qué no. Luego ha ido modificando. El siguiente, por favor. Pensamos que cuando hay violencia no cabe negociación, al menos aquella que se aplique en el esquema que sustenta la conciliación en nuestro país, como ya hemos dicho. Siguiente. La cuestión es simple. ¿Cesa la violencia o cesa? Y para eso el sistema provee al poseedor de las vías de hecho y de derecho como las anotadas. Es decir, yo creo que habiendo violencia como componente fundamental del contexto conflictual, en el caso de la disposición o la perturbación, señores, acá tiene que ir de frente al autor, o a la recuperación de hecho o a la autoridad judicial. La conciliación no está diseñada para un contexto conflictual de violencia, ¿correcto? Es más, si el conciliador se da cuenta en el marco de una conciliación con un pretexto diferente, que existe una violencia irrefrenable, suspende la audiencia y se archiva el caso y se acabó ahí. ¿Por qué? Porque él no puede fomentar que esa violencia escale en el conflicto a raíz de la propia audiencia, porque hay ciertas situaciones donde mientras las partes no se vean mejor, basta que se vean y se reactivan pues los recuerdos, las emociones, recordar es volver a vivir y todo lo demás, y la cosa puede acabar mal. Incluso hay audiencias de conciliación donde se han agarrado a golpes. ¿Ya? Y hay otras que entre las partes le han pegado al conciliador también. Siguiente, por favor. Con violencia como presupuesto no cabe negociar, dado que la violencia no es negociable. Por eso, señores, recuerdan que en violencia familiar no cabe conciliación. Fue eliminado. Antes sí, ahora ya no. Yo alguna vez en Huancayo, hace muchísimos años, hablo de 90 y pico, inicio de los 2000, vi un acta de conciliación donde una persona se comprometía a tratar de no pegar un caballero, de no pegarle a su mujer, y en todo caso no darle más de 3 cachetadas. Es cierto, no es broma. Interesante percepción, ¿no? Estaban negociando con la violencia, porque entendieron que más de 3 podía hacerle daño, venía borracho, entonces no más de 3, que 3 era algo, y ella estuvo de acuerdo, sí, 3 me parece aceptable, es razonable. Ya saben, hay precedentes, no más de 3. ¿No? Si les contara todos los casos que he visto en estos 20 y tantos años, son realmente... Está como para hacer un libro de crónicas, ¿no? Con estas... De verdad. Con un amigo lo hemos pensado, porque estamos recopilando las que hemos ido guardando, porque eso las fotocopiamos. Vamos a recopilar, borrar los nombres, obviamente, y sacar algo bien interesante. Sí. Siguiente, por favor. Se trata, pues, de razonar sobre si ante la falta de mención expresa de los interdictos como materia conciliable, entiéndase los derechos cuya defensa canalizan, es conveniente o no determinar que el intento conciliatorio constituye requisito de procedibilidad para las demandas instauradas en procesos sumarísimos que conllevan pretensiones intelectuales. Recién estamos llegando a la pregunta, después de 1 hora. Estamos llegando a la... Porque primero hay que ponerlos en contexto, y eso que ha sido un poco rápido. O sea, ahora vamos a lo jurídico. No existe taxativamente la obligación de que sí o que no. ¿Ok? Sí, por ejemplo, ha salido este año, se los puedo pasar también si quieren por correo electrónico, lo pongo a su disposición. El Ministerio de Justicia ha sacado un librito que se llama Absolución de Consultas sobre Conciliación Extrajudicial, 2015 y 2016. ¿Ok? Me parece que es de abril. La edición, marzo 2017. ¿Ok? Y acá, se los voy a pasar para que se los entregue. Se lo paso por correo. Dice acá, 7.
página 19. ¿Es materia conciliable el interdicto de recobrar por despojo judicial? Primicia, dice. Análisis. Dice, el artículo 605 del Código Procesal Civil prescribe que el tercero desposeído como consecuencia de la ejecución de una orden judicial es un supuesto diferente, ¿o no? Es el desposeído a raíz de una orden judicial. ¿Y qué hemos dicho? Que ahí el interdicto es improcedente. Pero vamos a ver qué dice. Repito, el artículo 605 del Código Procesal Civil prescribe que el tercero, desposeído como consecuencia de la ejecución de una orden judicial, expedida en un proceso en el que no ha sido emplazado o citado, puede interponer interdicto de recobrar. Bueno, asimismo, establece que el tercero perjudicado con la orden judicial debe acudir ante el juez que le expidió solicitando la restitución. De estimarla procedente, éste accederá inmediatamente al pedido, caso contrario lo rechazará, quedando expedito el derecho de aquel para hacerlo valer en otro proceso. Respuesta. El interdicto de recobrar por despojo judicial constituye materia no conciliable, dice acá. Pues el juez que ordenó dicho despojo tiene la potestad exclusiva para restituir la posesión. Pues este es un supuesto diferente, es un tercero que no había sido emplazado y pone una resolución. Ahí cabe una tercería. Entonces, por acá creo que están disparando para otro lado, ¿correcto? Es la única mención que hay en la guía sobre ese tema. Y te ponen un informe. 015-2015, JUS, DJDPA, no sé, Dirección de Conciliación y Mecanismos Alternativos, del 3 de junio del 2015. Interesante este documento porque tiene varios casitos, se los voy a hacer llegar. Y además de esto, porque la ley no dice nada, el reglamento tampoco, por eso he ahí que esta exposición adquiere sentido. Ante la falta de definición del marco jurídico, ¿se exige o no se exige? El Ministerio sacó una directiva, en su momento esotérica directiva, que nos convocó a un grupo de especialistas, a varios, de hace muchos años. Dimos la opinión, pero no sé ni para qué nos invitaron, porque no tomaron en cuenta ni una. Finalmente hicieron lo que le dio la gana. Bueno, en fin, tienen el derecho, están en el poder, ¿no es cierto? Ya. Entonces, mediante resolución directoral 069-2016 JUS, se estableció la directiva 01-2016, lineamientos para la correcta prestación del servicio de conciliación extrajudicial. ¿Ok? Muy cuestionable. Tiene cosas positivas, hasta mi suegra tiene cosas positivas. Todo tiene cosas positivas, pero tiene cosas muy cuestionables. Que no me escuche mi mujer, por favor. Dice acá por ejemplo, dice, disposiciones generales, materias conciliables, dice acá. El punto 5 de la directiva 5.1, son materias conciliables aquellas pretensiones determinadas que versen sobre derechos de libre disposición de las partes, plasmadas en la solicitud y las pretensiones determinables que las partes conciliantes puedan desarrollar en la audiencia de conciliación. Y empieza, materia de familia, materia civil. En materia civil lo tenemos en el punto JKL. Interdicto de retener y recobrar. Constituye un instrumento para el cese de los actos perturbatorios de la posesión o la restitución de la misma. Se admite con la documentación que sustente la pretensión. Entonces, a ver, según la ley y el reglamento, no nos dice que sea una materia conciliable o no. En una directiva aprobada por resolución directoral se establece como materia conciliable. En principio, recobrar y retener. Yo digo, ustedes como litigantes, ¿qué harían? ¿Es exigible o no? ¿Es requisito de procedibilidad o no? No existe norma imperativa. Una directiva que, ojo al título, lineamientos para la correcta prestación del servicio de conciliación. O sea, esto está hecho para los que prestan el servicio de conciliación, no para que los magistrados determinen si es procedente o no. Esto es para la chamba de los centros de conciliación y conciliadores. ¿Qué cosa le están diciendo acá? Si vienen con una conciliación derivada, que trata sobre un conflicto que tiene que ver con despojo o perturbación, chapa la chamba, porque es materia conciliable. ¿Correcto? No están diciendo si es exigible o no, pero no es tendencioso. O sea, para efectos del ministerio, para la labor de los centros, es materia conciliable. Y si es conciliable,
en materia civil no sería exigible según la ley, pero sin embargo en la ley no está como... ¿Hay un conflicto o no? Entonces, el ente rector de la conciliación en el Perú le dice a los centros privados y públicos, acéptalo, es materia conciliable. Pero en la ley no digo nada en el reglamento, no lo determino como requisito de procedibilidad de una demanda civil. Por eso los jueces, algunos sí y algunos no. Le voy a hacer llegar la directiva y el cuadernito este que han sacado sobre guía rápida de absolución de consultas sobre conciliación extrajudicial. ¿Ya? Entonces, estamos digamos, en el sumum de la exposición. Es decir, señores, se trata pues de razonar, y repito, ante la falta de mención expresa de los interdictos como materia conciliable, y me refiero no en una directiva de lineamientos para centro de conciliación, en la ley y en el reglamento que aprobado por decreto supremo, es conveniente o no determinar que el intento conciliatorio constituye requisito de procedibilidad para las demandas instauradas en los procesos sumarísimos que conllevan procesos interdictales. Siguiente, por favor. Ya sea de cesación de actos perturbatorios de la posesión, como de recuperación del bien del que ha sido despojado. Siguiente. Esta conveniencia debe ser analizada solamente desde el punto de vista del acceso a la justicia del demandante perturbado o despojado, sino también desde la perspectiva de la eficiencia del protocolo conciliatorio. Entonces, ahí falta uno. Debes analizar no solamente el punto, hay dos puntos de vista que deben ser tomados en cuenta para analizar si es exigible o no el intento conciliatorio como requisito de procedibilidad de una demanda interdictada. El derecho al acceso a la justicia del demandante, que me parece importantísimo, y segundo, la eficiencia de la conciliación como institución, la idoneidad, la aplicabilidad del mecanismo conciliatorio a ese tipo de conflictos. Y esas dos cosas deben ir de la mano. Siguiente, por favor. Y creemos que en ninguno ni otro caso se ve sensato definir como obligatorio el referido requisito. Esa es mi posición personal. No debe exigirse, repito, es personal, no debe exigirse como requisito de procedibilidad obligatorio el intento conciliatorio en las demandas interdictales. Siguiente, por favor. Es más, estamos dispuestos incluso a flexibilizar nuestra posición al punto de reconocer que la casuística es infinita, como ya dije, esta es la tercera vez que lo digo, y que podríamos aceptar que se establezca como materia de conciliación facultativa. ¿Ya? Siguiente. En algunos casos, vamos a ver. Habida cuenta de circunstancias que podrían implicar la existencia de variables externas, tales como relaciones familiares o societarias muy singulares, que en aras del análisis y replanteamiento de la relación sobre la base de una recomposición de una comunicación asistida, guiadas por un tercero facilitador como el conciliador, precisan de una instancia restaurativa en su contexto conflictual. Pleito entre familias. El que me desposeyó, pues, es mi hermano. Correcto. Entonces, puede ser que el padrino viene y sirve de mediador y van a una conciliación. Es más, podría haber supuestos en donde ya por circunstancias externas, distintas, atípicas, se pueda flexibilizar el tema. Pero, digamos, como regla general, yo sustento la inaplicabilidad del requisito conciliatorio previo a la demanda interdictada. Siguiente, por favor. No decimos que nunca podría resultar, pero sí estamos seguros que casi nunca. La conciliación en el caso de un conflicto derivado de una desposesión. Por ello, es mejor no exigir como obligatoria a la conciliación prejudicial y dejarle al perturbado despojado la decisión de elegir si opta por intentar conciliar o si por demandar directamente sin escalas autocompositivas. Es decir, señores, pónganlo como facultativa y acabemos con la incertidumbre. Porque sí me parece discriminatorio que yo fui juez de un juzgado civil, bueno, de dos. Primero de este y luego de este. Estaba uno al lado del otro. ¿Ya? Y depende del juez cambiar el criterio. O sea, cuando yo acá no exigía yo, en la acá sí exigía. Y cuando nos cambiaron, acá no se exigía, y acá no se exigía. Entonces, eso es discriminatorio para los propios litigantes. Eso perturba el acceso a la justicia a unos y a otros no. ¿Por qué el ejercicio regular de un derecho tiene que ser distinto en los litigantes? Por el criterio del juez. Esto me parece algo, y esto lo venimos discutiendo hace años. Yo publiqué un artículo sobre esto hace 2 años, ¿ya? Y he sido citado ya en un par de obras del doctor Jaime Abanto, en su libro, y también en un artículo del doctor Martín Pinedo, justamente respecto a este tema.
Y no sé, y el doctor Jaime Abanto, juez titular del primero civil, o sea, reconocido en el mundo de la conciliación y 14 o 15 años juez titular de primera instancia. O sea, él sabe lo que habla también. Pero no se oye padre. El ministerio no dice nada por regularizar esa situación que afecta a cientos de litigantes en todo el país debido a la informalidad de la propiedad y los actos permanentes de invasión o despojo. ¿Quién no conoce sentado en esta sala a alguien que ha sido despojado o perturbado en su posesión? Todos. Sigamos, por favor. Lo cual dependerá de cómo perciba el contexto y cómo asuma su rol y el del perturbador o despojante, así como de su expectativa de viabilidad de un acuerdo negociado, siempre girando en torno a sus intereses reales y no aparentes. Dejemos lo que ellos decidan. Si es facultativa, le estamos dando una herramienta de pacificación que se asume con carácter ejecutivo. Y si no quieren, que se vayan de frente al Poder Judicial. Pero no desvirtuemos la vocación sumarísima del interdicto, complicando con 30 días o más el acceso a la justicia. Y no utilicemos de facto imponiendo una figura que tiene que ver con la armonización de la relación de las partes cuando hay violencia por medio. O sea, ni por angas ni por mangas debe ser obligatorio. Facultativo porque puede haber ciertos supuestos en los que sí funcionaría, familiares, societarios o de otra índole. Siguiente, por favor. Dejamos en claro, que lo expresado se aplica al despojo total o parcial, así como a la perturbación de hecho en contra de la voluntad del poseedor. Siguiente. Un supuesto particular, y acá vamos complicando un poco como para pregunta examen, ¿no? Un supuesto particular en el que se podría sustentar la conciliación facultativa ante un proceso interdictal es en el caso de un tercero al que el despojante le ha cedido la posesión, siempre y cuando dicho tercero no haya participado del despojo o no tenga noticias de él. Problema probatorio. El despojado podría intentar conciliar con el tercero la restitución del bien usurpado. ¿En ese caso es más razonable o no? Tú te fuiste, dejaste tu casa de playa, tu casa de campo, viene Juan Pérez, toma posesión, viene donde el señor y se la cede, se la alquila, se la vende o se la da en virtud de cualquier título. Pero él, número uno, no participó y no sabe que Juan Pérez, el que le ha cedido la posesión, me ha despojado a mí. Entonces, en ese caso, si bien es cierto ha habido violencia, el titular o el agente activo de esa violencia no es el señor. Él es un tercero circunstancial que está ahora en la situación de hecho. Ahí se podría entonces, yo estoy legitimado para plantear un interdicto, sí, pero ¿podría ser eficiente una conciliación? A lo mejor. Ya no hay el componente de, digamos, no existe la relación despojante-despojado. Hay una relación despojado con poseedor. ¿Se dan cuenta? Ese es un caso muy particular en el cual podría, no garantizo, pero podría ser tolerable admitir una conciliación, pero siempre facultativa. Siguiente, por favor. Claro, perdón, porque en ese caso, incluso si yo sé que él no ha participado en el acto de despojo o desposesión y no sabía, hasta incluso podemos llegar a un arreglo económico, ¿no? Estoy en mi derecho a decir, pucha, ¿cuánto me va a costar el proceso? El abogado, pucha, el doctor me va a clavar con los honorarios, ¿no? Entonces, mejor le ofrezco pues 1.000, 2.000 soles, hago mi costo-beneficio, ¿no es cierto? Y se va pacíficamente, en lugar de meter en un proceso que me va a durar no sé cuánto tiempo con un montón de plata. Si él no fue, o sea, yo no me voy a sentir chantajeado, porque él finalmente fue un tercero que lo metieron en la danza sin saber. Y está a cargo, el otro se desapareció con el billete que le dio, bueno, le repongo su billete y le doy un plus. ¿Podría negociar eso? Podría negociar. Yo no me sentiría chantajeado, porque él no fue el que me lo quitó y no sabía. Si fuera el que me lo quitó, su mamá le va a dar plata. ¿Correcto? Entonces, hay circunstancias que podrían atemperar pues este ánimo adversarial y podría en todo caso llegarse a una solución. Siguiente, por favor. Anterior, ¿ya lo vimos? Ya. Dudas aparecen para calificar como supuesto de facultatividad del intento conciliatorio antiinterdicto el caso del servidor de la posesión, previsto en el artículo 897 del Código Civil, que cuando se considere que la demanda interdictal debe dirigirse a este y no a aquel,
en cuyo nombre y cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas conserva la posesión del bien materia de despojo en función a una relación de dependencia. Siguiente, van a ver el artículo. ¿A quién demandar? ¿A ambos? Es obligatorio invitar a los dos a conciliar previamente a la demanda si el juez considera aplicable la conciliación obligatoria para los interdictos. El servidor de la posesión es el típico guardián. O sea, él no despojó, pero el que despojó lo dejó a cargo de y le paga. Es un subordinado. Él conserva la posesión, pues no se llama poseedor, se llama servidor de la posesión, porque él conserva la posesión en nombre del otro y por órdenes de esa persona. Por lo tanto, en el caso de una demanda interdictal, el que tiene la tenencia física, la aproximación material al bien, ¿quién es? El guardián, el servidor. ¿A quién demando? ¿A él o al que me despojó? Y en todo caso, si el juez me exige como requisito de la conciliación, ¿a quién invito a conciliar? ¿Al servidor o al que me despojó o a los dos? ¿Se dan cuenta cómo se complica la figura? Siguiente, por favor. ¿Qué dice el 897 del Código Civil? No es poseedor quien, encontrándose en relación de dependencia respecto a otro, conserva la posesión en nombre de éste y en cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas. Este individuo no puede aplicar la prescripción adquisitiva en su beneficio porque él no posee. Él conserva la posesión por otro. ¿Correcto? Por eso se dice, no es poseedor. Pero a mí me enseñaron en la universidad que poseedor es que tiene la tenencia, la aproximación material. No, pues no seas idiota. Acá se está hablando de un encargo. Si quieren llamarlo así, de una posesión por encargo. Posesión entre comillas por encargo. Por eso se llama servidor de la posesión. Es una persona que únicamente conserva, es un conservador de la posesión por tercero. Es un intermediario posesorio, le llaman algunas doctrinas. ¿Ok? Intermediario posesorio. Yo poseo, porque yo puedo estar en Bolivia, el señor me está cuidando el terreno. Yo en Bolivia soy el poseedor y poseedor inmediato. Correcto. El señor es un servidor de la posesión. Yo estoy ahí hace 2 años, pero ¿a favor de quién se cuenta el plazo prescriptorio? ¿De él o mío? Mío, porque él posee por mí. Correcto. Entonces, en ese supuesto, que hay una dualidad de sujetos, hay un solo poseedor, pero hay 2 sujetos, porque físicamente, ¿quién está en el bien? El interdicto, recuerden que tiene la vocación de buscar el restablecimiento de la posesión. No está buscando el derecho. ¿Quién tiene mejor derecho a poseer? Está defendiendo el derecho de poseer. Entonces, ¿a quién debo yo demandar? ¿A él o al que está en otro lado, el que le da órdenes a él? ¿A quién debo invitar a conciliar en caso el juez me exija como requisito la conciliación? ¿A él o al que despojó efectivamente? Siguiente, por favor. Asunto enriquecedor de la discusión es el supuesto de la llamada tradición documental. Esto nos complica más la figura todavía. Según lo establecido en el artículo 900 del Código Civil, la posesión se adquiere por la tradición. ¿Qué es la tradición? La tradición es la entrega física efectiva. ¿Correcto? Consistiendo esta en la entrega física efectiva materialmente percibible de un bien. Lo que yo denominé la aproximación material inmediata. Siguiente, por favor. No obstante, en el artículo 903 del Código Civil, la tradición también opera con la entrega de los documentos destinados a recoger bienes en viaje o sujetos a regímenes especiales como el de almacenes generales, siendo que se entiende entregados los bienes con la entrega, a su vez, de los mencionados documentos. Entonces, a veces la posesión de un bien que no se mueve de acá se efectúa porque en este documento se dice que se encuentra incorporado el derecho de posesión. Entonces, la transferencia de este material de este documento que incorpora el derecho de posesión implica que se transfirió la posesión del bien. O sea, el bien no se ha movido físicamente, pero como hay una ficción jurídica que incorpora ese derecho de posesión en un documento, la circulación del documento implica la circulación del bien. ¿Correcto? Sigamos, por favor. Ahora, depende si se considera que estos documentos incorporan el derecho de posesión o el derecho a la posesión. Se complica más aún el escenario. Pregunta, en esos documentos, esos warrants, esos certificados de depósito del régimen de almacenes generales, ¿qué incorporan? ¿El derecho a poseer o el derecho de poseer? Dependiendo de eso, se aplicará la figura interdictal. Y dependiendo de eso, se podrá exigir o no el requisito conciliatorio dependiendo del criterio del juez.
¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos escenarios bien interesantes. Estamos viendo, primero, la figura del servidor de la posesión. O sea, ¿a quién demando? ¿Al que está o al que lo manda? ¿A quién invito a conciliar? ¿Al que está o al otro? O a lo mejor ni siquiera sabe qué pasó, porque lo contrataron al día siguiente los actos de perturbación. O sea, primero. Segundo, en el caso de la tradición documental, ¿qué derecho se incorpora en ese documento respecto al bien? ¿El derecho de poseer, siendo susceptible de una defensa interdictal, o el derecho a poseer, que es más propio de una defensa, de una acción posesoria? Siguiente, por favor. Tradición documental, ¿qué dice el 903? No se preocupen, ya vamos a acabar para la novela turca. Artículo 903. Tratándose de artículos en viaje o sujetos al régimen de almacenes generales, la tradición se realiza por la entrega de los documentos destinados a recogerlos. ¿La tradición de qué? Del bien. O sea, es si quieren, una transmisión de posesión ficta. Siguiente, por favor. Sin embargo, el adquirente de buena fe de objetos no identificables, a quien se hubiera hecho entrega de los mismos, tiene preferencia sobre el tenedor de los documentos, salvo por el contrario. Claro, a ver, yo confío en que me han dado un documento donde se incorpora el derecho de poseer o a poseer este bien. Y yo estoy feliz en mi casa diciendo, soy dueño de un vaso, qué bacán. Pero viene la dama y le entrega el vaso al señor, toma, te lo regalo. Y el señor dice, bueno, como al poseedor se le reputa propietario según el Código Civil y la forma de transmitir la propiedad mueble es por la tradición, según el artículo 947 del Código Civil, entiende que es suyo. Entonces yo vengo y digo, oye, compadre, aguanta, amarra el perro, ¿qué pasó? Este documento dice que yo soy momentito, yo soy tercero de buena fe, correcto. Yo no sabía que era tuyo. Entonces, ¿cómo se habilita la defensa interdictal en ese tipo de casos? Claro, hablamos de un bien inscribible o de un bien, en este caso, inmueble. Se complica aún más el escenario. Siguiente, por favor. Otra situación dudosa surge si observamos lo previsto en el artículo 904 del Código Civil, cuando se recoge la figura de la conservación de la posesión, aunque su ejercicio esté impedido por hechos de naturaleza. Este es el cuarto escenario complicado. O sea, mi labor acá es no darles soluciones, sino meterles dudas en el cerebro, para que ustedes empiecen a investigar, a razonar. O sea, son puntos críticos en los cuales todos requerimos aportar. Yo ya di mi opinión, que no corresponde exigir la conciliación obligatoria como requisito, que hay un vacío normativo y no puede ser que vía directiva, se pretenda establecer la determinación de materias conciliables cuando la ley y un decreto supremo no lo dicen. Pero estamos viendo casos límites, ¿no? Este es el cuarto escenario complicado. Otra situación es la conservación. Siguiente, por favor. ¿Qué dice el 904? Entonces, si una persona se aprovecha de una coyuntura que no le permite al poseedor poseer el bien y realiza un acto de despojo y en su defensa alega que el bien estaba abandonado, frente a un interdicto que se le plantee, ¿se requerirá la exigencia del intento conciliatorio? Siguiente, por favor, un ratito. A ver, siguiente. Y ahí volvemos a la anterior. Se conserva la posesión aunque su ejercicio esté impedido por hechos de naturaleza pasajera. Un ejemplo, y vamos a vivirlo ahora que vienen las lluvias. Mi casa quedaba cruzando el río en Chosica. Vino el huaico, se llevó el puente. Entonces, no pude cruzar 2 meses, No había forma de llegar. ¿Qué pasó? Vino un ilustre caballero y tomó posesión de mí, porque la vio, claro, pues si le pasa el huaico por ahí, la vio abandonada y tomó posesión. ¿Qué dice el 904? Que hay circunstancias que no implican pérdida de la posesión. El hecho de que yo haya tenido la imposibilidad física de acceder a mi bien por una circunstancia de naturaleza pasajera no hace que yo pierda la posesión. Ese plazo de 2 meses se suma a mi plazo de posesión, ¿correcto? No la pierdo, pero ¿hay alguno que se pueda aprovechar de las circunstancias para tomar posesión o no? Física. Entonces, ahí tenemos un problema. Yo, obviamente, puedo acceder después de 2 meses y encuentro a Juan Palotes tirado en mi casa ahí, habitando en mi casa. ¿Qué hago? Interdicto, ¿no es cierto? Porque yo tomé conocimiento recién y yo soy el poseedor y me está desposeyendo. ¿Podemos retroceder, por favor, la anterior? Si una persona se aprovecha de una coyuntura que no le permita al poseedor poseer el bien y realiza un acto de despojo, el Juan Palotes, y en su defensa alega que el bien estaba abandonado, encima Juan Palotes conchudo,
frente a un interdicto que se le plantee, ¿se requerirá la exigencia del intento conciliatorio? O sea, es lógico y razonable que el juez, sabiendo que se trata de un supuesto de conservación de la posesión, señor, el río no me permitió pasar a mi casa, han sido 2 meses, o 1 mes, o 2 meses. ¿Ya? El señor se aprovechó de la circunstancia, se metió en mi casa, ahora planteó un interdicto y usted me dice que debo sentarme a conciliar con él. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese supuesto, o sea, hay estos 4 escenarios que nos complican, ¿no es cierto? El supuesto del servidor de la posesión, la tradición documental, etc. Sigamos. Siguiente. El proyecto de la nueva ley de conciliación. En el proyecto de la nueva ley de conciliación promovido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no se toma posición expresa respecto a los interdictos como materia conciliable. Ni no conciliable, ni improcedente, ni tampoco facultativa, habiendo revisado los artículos del 6 al 9 de tal proyecto. Siguiente, por favor. Dejando al criterio de los jueces, por la generalidad de lo normado, la exigencia o no del requisito de procedibilidad, según estimen que se trata de pretensiones basadas en derechos disponibles, complementando esto con su conocimiento de la dinámica conciliatoria, tal como ha sido delimitada en el Perú. O sea, el proyecto tampoco dice nada. Siguiente. Cabe precisar que en el artículo 8 del proyecto se prevé, esto es el proyecto, materias no conciliables y supuestos de no procedencia. Son materias no conciliables, dice el proyecto, mejor derecho de propiedad y de posesión. Ya hemos dicho que lo que se entiende como mejor derecho de propiedad es el derecho a poseer, que se defiende mediante la acción posesoria. En cambio, los interdictos defienden el derecho de poseer. Por lo tanto, los interdictos no podrían subsumirse dentro de este supuesto. Siguiente, por favor. Ahí hacemos. Pero debe tenerse en cuenta que los interdictos no se discute quién tiene mejor derecho a poseer, sino se defiende el derecho de poseer, bajo las consideraciones y reglas ya enunciadas, con lo que no pueden subsumirse a los interdictos a esta previsión legal. El proyecto ya está diciendo, no es materia conciliable aquello que es derecho, mejor derecho de propiedad o de posesión. Y ahí, señores, por si acaso, no están los interdictos por su propia naturaleza. Creo que quede muy claro. Siguiente, por favor. Bien, a pesar que pensar que, en general, no es conveniente aplicar la exigencia de la conciliación previa a las demandas de interdictos, ratificamos que no creemos que deba considerarse la materia dentro del inciso J del citado artículo, en el sentido de atribuirle cerradamente el carácter de pretensión que no sea de libre disposición. Siguiente, por favor. Con fijarse como facultativa, salvamos las excepciones ya advertidas, que aunque ínfimas, se conservan en el espectro de conflictos que debemos ocuparnos de resolver. Entonces, es importante ser conscientes que la facultatividad nos aliviaría muchísimo esta incertidumbre, ¿o no? Una línea que diga que en materia de interdictos, en general, se tiene por facultativa a la conciliación. Y punto. Eso aliviaría muchísimo el sistema. Siguiente, por favor. En todo caso, el intento y su valoración sería responsabilidad de los propios actores, sin imposiciones antitécnicas y contraproducentes, en pos de generar una cultura de paz. Vamos a las conclusiones, por favor. Conclusiones, por fin, ya la novela turca. Los procesos interdictales se han previsto para ser sumarios, pero en la práctica muy pocos lo son. Los interdictos definen la posesión como tal, ya sea al ser perturbada o ser restringida o eliminada. Siguiente. Los actos de perturbación y despojo importan el ejercicio de violencia por parte del perturbador despojante sobre el perturbado despojado. La conciliación no resulta viable como herramienta resolutiva autocompositiva en contextos de violencia manifiesta, sobre todo material. Siguiente. En las normas que regulan la conciliación no se ha previsto expresamente a los interdictos en alguna clasificación de las materias conciliables de forma positiva, negativa o facultativa, es decir, los ignoran. Los jueces deciden de manera contradictoria ante las demandas interdictales sobre la exigencia o no del intento conciliatorio preprocesal ante el vacío regulatorio, lo cual me parece grave y discriminatorio para algunos litigantes, porque a unos sí tienen acceso fácil y a otros no solamente les dilatas el tiempo, sino les encareces el acceso a la justicia. Y eso sí me parece muy grave, porque ahí se tiene que aplicar un igual derecho para todos. Siguiente.
Podrían haber circunstancias que sí resulte razonable conciliar frente a pretensiones interdictales, pero serían mínimas, como ya hemos visto. Por lo tanto, debe establecerse la conciliación facultativa para el caso de los interdictos, tanto de recobrar como de retener. Es más, yo hasta me aventuraría a decir que debería incluso, ya, acá, esto es bastante tolerante, ¿no? Acá, pero yo diría, en los de recobrar, nunca, en los de retener, facultativa. O sea, siendo estrictamente radicales, diría, las perturbaciones podrían conciliarse, pero los despojos no, aunque en algunos casos podría, ya, ante la duda, que sea facultativa para ambas. ¿Ya? Esa es la posición. Yo con esto he querido darles, pues, algunos alcances bastante generales sobre la cobertura de protección interdictal, cómo funciona a nivel sustantivo y adjetivo muy rápidamente. Y después de una hora de introducción caímos justamente, y ha sido pues media hora de explicación sobre cuál creo yo que es la dimensión del problema de restricción de acceso a la justicia y de aplicación de una herramienta no idónea para conflictos donde existe violencia manifiesta como la material en el caso de despojo, sobre todo. Creo que mi opinión ha quedado bastante clara, sin embargo, me quedo satisfecho de haber sembrado esas pequeñas dudas en esos casos límites para que ustedes puedan, pues, en atención a su sana inquietud intelectual, incrementar pues, la revisión de casos y el estudio y poder compartir en otro evento con ustedes. Muchísimas gracias, muy amable. Último.